Agradezco su presentación, conozco a las personas que han integrado esta investigación, no cabe duda que es un gran esfuerzo, es lo que nos va a llevar a tener información adecuada para hacer los ajustes pertinentes. Pero indudablemente los resultados no me gustaron. Y es cuando yo empiezo a cuestionar, ¿realmente se está valorando lo que se quiere o hay algunas confusiones? Porque nos están dando a ver que los campos clínicos mejores son los privados, siendo que es donde menos operan, donde menos posibilidad tienen para tocar a los pacientes. Nos están diciendo diferentes cosas sobre esfuerzos que hacen las instituciones para mejorar la educación y no se ven reflejados en el resultado. Entonces, a lo mejor esto es multivariado y tienen que hacerse esfuerzos adicionales en completar. A lo mejor no hemos oído a los médicos, a los profesores, qué es lo que ellos opinan, porque a final de cuentas los residentes van temporalmente y hay veces que van 3 meses, hay veces que van 6 meses y andan rotando, y a lo mejor quien vive más las limitaciones y problemáticas de las instituciones son los hospitales. Sin embargo, mil felicidades, este es un esfuerzo que hay que alabar y que hay que procurar seguir haciendo, doctor Lavalle. Gracias. Gracias. Doctor Tapia, muchísimas gracias por sus comentarios y sí, es cierto que el estudio tiene sus limitaciones. Lo que nosotros estamos evaluando no son campos clínicos como lo que entendemos, sino más bien cómo el residente percibe el ambiente de aprendizaje en el hospital, que en realidad sí serían 2 conceptos distintos en este sentido. Pero sí es cierto que el ambiente no nada más lo forman los residentes, sino hay otros personajes que finalmente están presentes también en toda la labor asistencial que se realiza en estos espacios, y en realidad esto es como un primer acercamiento a lo que está pasando. Y lo que deberíamos de hacer a partir de acá sería estudios cualitativos que realmente penetraran en la dinámica de los servicios y de los ambientes de los hospitales, de tal manera que pudiéramos apreciar esta cuestión multifactorial que usted mencionaba en su pregunta y pudiéramos ver qué está pasando. A lo mejor el primer paso es ver los que salieron más altos y los que salieron más bajos en esta primera evaluación para entender qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo tan bien, ¿no?, en los diferentes hospitales, y a partir de eso, entonces sí, con estudios cualitativos más profundos, poder comprender realmente la dinámica de los ambientes. Este es como un primer diagnóstico, un primer acercamiento que nos permite ver eso. Validado está, o sea, realmente, eso sí, tuvimos muchísimo cuidado de que toda la parte psicométrica del instrumento estuviera bien fundamentada para evitar esos cuestionamientos. Lo que habría que ver es por qué los residentes perciben como perciben los ambientes de aprendizaje. Y esta impresión que tenemos y de los cambios que suceden en el ambiente académico, los percibimos muy fielmente en la subdivisión de especializaciones médicas, donde llegan los residentes y se quejan de ciertas situaciones y en general correlaciona con lo que nosotros vemos en parte del estudio, lo que es posible correlacionar. Doctor Lifshitz. Uno suele ver cuando se hace una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el aprendizaje de los alumnos, la opinión que los alumnos tienen de los profesores, y ahora me parece que es una dimensión adicional muy importante, cómo se percibe el ambiente de aprendizaje, porque las variables del aprendizaje, yo creo que ahí están. Supongo, y esto pues será un trabajo para ustedes, que podrá correlacionar la calidad del ambiente
con el rendimiento o la competencia de los alumnos. Y supongo que también tendrá que ver con las cualidades de los profesores. Yo creo que es un trabajo que eventualmente habría que hacer, pero a mí me parece que esto está en el fondo de las variables de aprendizaje, que precisamente en esas circunstancias es más fácil que los alumnos aprendan. Felicidades, creo que es un trabajo espléndido. Ciertamente uno se pregunta, esto es un diagnóstico y cuál será el tratamiento, ¿no? Yo sé que no está en manos de ustedes, pero la difusión de los resultados hacia quienes puedan poner remedio, pues sí, creo que eso sí les toca a ustedes. Sí, adelante. Sí, yo me quiero sumar a la felicitación por la evaluación que han hecho y me pregunto si han pensado en hacer una correlación con la evaluación que hacen los consejos de especialidad, puesto que si sumamos el ambiente que ustedes están evaluando con la percepción por parte de los profesores a nivel de los exámenes de consejo, nos podría dar un contexto más integral de no solo del ambiente, sino de la calidad de la formación que han recibido los estudiantes. Y por otra parte, la segunda pregunta es si toda esta información ya ha sido retroalimentada a los diferentes centros con el objeto de tratar de modificar estos ambientes. Sí, bueno, no trato de apoyar a ninguna institución en lo particular, muy lejos estoy de eso, pero sí hemos encontrado que los exámenes departamentales se correlacionan con los hallazgos del trabajo. Quienes obtuvieron la correlación más fuerte entre las dimensiones se encontraron las instituciones que son señaladas en el estudio. Si hay una relación entre el desempeño en los exámenes departamentales y esto. La situación es que únicamente valora la solución de problemas y el aspecto cognoscitivo y la memoria. Lo que aquí señalaban, lo que el doctor Tapia, y con mucha razón, es decir, también hay otros aspectos que no son considerados, y es el acceso que el médico residente tiene al campo de acción en la atención del paciente, ¿no? Sí, claro. Gracias. Primero quería hacer un comentario a lo que decía el doctor Lifshitz. Sin duda, el ambiente es uno de los componentes, pero el aprendizaje lo realiza el alumno propiamente dicho. Y el alumno entonces pone en juego todas sus capacidades intelectuales, sus capacidades emocionales, sociales, en este interjuego que finalmente se da en el campo de la clínica. Así que no podemos eludir este otro componente que tiene que ver con el aprendizaje propiamente dicho y con cómo aprende el estudiante en estos contextos, pero sí podemos decir que el ambiente influencia de manera importante también el hecho de que un estudiante finalmente aprenda más o menos en el contexto en el que finalmente está. Ahora, los resultados en realidad pues, les estamos dando las primicias, o sea, son los resultados preliminares que por supuesto podemos cruzar con muchísimos datos, con los consejos académicos, como decía, de las especialidades, con los reportes que, por ejemplo, se dan cuando visitan las diferentes sedes, que eso es un ejercicio que sí tenemos intención de seguir elaborando, entre otras cosas. Y aquí lo interesante sería efectivamente que las sedes, las instituciones, las sedes hospitalarias y los profesores de las diferentes especialidades contaran con esta información de tal forma que las mediciones pudieran ser longitudinales en el tiempo y pudiéramos ver si los esfuerzos por cambiar alguno de los aspectos que salen no tan fuertes, ¿no? Están dando resultados o no están dando resultados. El ejercicio que nos mostró la matemática Michel de poder medir estos ambientes con el instrumento que hemos diseñado hace posible que cada departamento, cada institución
pueda en un momento dado realizar el ejercicio por sí misma sin necesidad de que desde la Facultad de Medicina, ¿no?, desde la División de Estudios de Posgrado, tengamos que hacer esas mediciones nosotros con determinada periodicidad, ¿sí? Entonces, bueno, sí, sin duda, muchísimas gracias. Las dimensiones verticales están prácticamente por desaparecer. Lo que debe hacer es un análisis y evaluación de las dimensiones longitudinales, con objeto de que nosotros podamos, en función del tiempo, ver en un sentido progresivo el aprendizaje basado en competencias. En ese sentido, el portafolio es un método muy útil para realizar dicha labor. Doctor. La primera pregunta ya me la respondió, muchas gracias. Era la relación que tenía con la evaluación de los exámenes departamentales y si había una correlación directamente. Pero la segunda es si se evaluó todas las especialidades, y nada más nos dieron los resultados de algunos ejemplos, sí. Y bueno, saber dónde puedo yo investigar el resultado de ortopedia porque es mi especialidad y me interesaría mucho poder cruzar entonces una evaluación interna del hospital, donde estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la especialidad de ortopedia, con la evaluación que se hizo de parte de ustedes, a ver si vuelve a ser exactamente el mismo resultado, porque a veces los resultados varían y validaría más si es efectiva o no es verdadera. Muy bien, muchas gracias. El doctor Cruz Vega tiene información por internet. Okay. Bien, han llegado múltiples felicitaciones y también preguntas. Varias de ellas confluyen en la siguiente que formula de Nuevo León, Secretaría de Salud, el doctor Francisco Aguilera Garza. A la mesa, ¿cuál sería una explicación de la percepción que se tiene en los resultados de que de los hospitales privados, ya que es evidente que sobre todo para la práctica quirúrgica estos se encuentran con mayores restricciones? Bueno, lo que pasa es que tenemos también un juicio un poco equivocado de lo que es un hospital privado. Hay hospitales privados en otros países que tienen un desempeño médico y quirúrgico muy favorable para el ambiente académico y la formación del médico residente. Que haya hospitales privados que en México comienzan a destacar en el ámbito educativo es muy bueno, yo lo veo con muy buenos ojos, qué bueno que es así. Y para no redundar, no voy a mencionar los que ya han escuchado ustedes, pero yo creo que cada vez se está más consciente de que pueden ser lugares de excelencia, de que el aspecto académico y las habilidades y destrezas se pueden mejorar en función del tiempo y que finalmente vamos a tener ambientes más controlados en donde hay mayor interés por una relación estrecha interpersonal entre el profesor y el alumno y en que y es más fácil instalar ahí las nuevas tendencias educativas. Es más fácil para un hospital privado cambiar su programa por asignaturas por uno de competencias y cambiar sus métodos de evaluación vertical a través de exámenes departamentales, por ejemplo, a un proceso evolutivo que vea en sentido progresivo la adquisición de las competencias que importan para cada especialidad. Yo creo que debemos estar contentos de que los que tengan acceso a los hospitales privados puedan brindarles mayor seguridad al paciente, que es el objetivo fundamental. La doctora Liz Jamoy. Gracias. Okay. Me parece que esta inquietud es una inquietud interesante. En realidad lo que nosotros estamos midiendo con el instrumento tiene que ver con las relaciones interpersonales, específicamente con la relación entre el profesor y alumno, y en las instituciones privadas aparentemente estas relaciones son armónicas. Cuando hablamos de los procesos educativos propiamente dichos, también hay un cumplimiento bastante estrecho de los programas educativos del PUEM. Cuando hablamos de la cultura institucional,
también parece ser que se sienten orgullosos del lugar en donde trabajan, etcétera, en donde realmente podríamos encontrar problemas que tienen que ver con la práctica y con la frecuencia con que realizan determinados procedimientos quirúrgicos, es en la parte de la dinámica del servicio. Así que en el caso de cirugía específicamente tendríamos que meternos a los datos y ver cómo se contestaron las preguntas, porque una cosa no invalida a la otra finalmente. Entonces habrá que ver qué es lo que estamos midiendo y qué área específica es la que nos interesa explorar en este caso. Jorge. Muchas gracias. La verdad es que me felicito de haber estado el día de hoy aquí. Es realmente muy interesante todo el estudio. Una duda metodológica. Yo tenía entendido que cuando nosotros hacemos una encuesta de este tipo, independientemente de que se tenga el alfa de Trombash, siempre es importante tener preguntas negativas y positivas que equilibren las respuestas y que permite también que el encuestado pues no desvíe la atención hacia un solo sitio. En este caso, ustedes hicieron una serie de cosas para que todas fueran en el sentido positivo. En otras encuestas poderosas, validadas, importantes, mundialmente aplicadas, generalmente tienen preguntas, te dicen positivo y luego negativo para equilibrar las respuestas, y supuestamente las encuestas tienen muchísimo más peso, y esto evitaría el problema de que hubiera pues una tendencia a la mentira, ¿no? Porque de alguna manera se corrige esa desviación. Me llamó mucho la atención esa parte de esta encuesta, esa parte es importante. Luego, hay una tendencia, por el otro lado, a que las residencias médicas estén buscando estar en algún punto de vista permanente del público. El CONACYT tiene un programa de residencias de calidad, donde lo que estimula es que los estén en ese tipo de programas, aparte de los estímulos que ellos puedan dar, puedan transparentar los datos y los resultados que ellos están teniendo, fundamentalmente de los egresados. Quiénes son, dónde están, qué están haciendo, sus calificaciones y tal por el estilo. Yo creo que sería un enorme paso que este tipo de información, como la que ustedes están ahora teniendo en las manos, se pudiera publicitar y abrir. Yo creo que este país tiene que caer en un momento de madurez donde podamos decir, bueno, hay un hospital que sí es seguro, hay un hospital que tiene un ambiente proclive a la enseñanza, y hay otros hospitales que no, aunque tengan gran tradición, pues necesitan también ponerse en un nivel adecuado para que pueda haber cambios en la estructura, cambios en la formación y un cambio actitudinal que desafortunadamente nos está llevando a tener resultados como lo estamos viendo el día de hoy. Muchas gracias. Yo le contesto de la primera parte de la pregunta. En México tenemos un fenómeno que pasa mucho en las estadísticas, y es que las personas no suelen usar las escalas bajas de las encuestas. Por ejemplo, en esta si están descontentos, ponen regularmente o ponen casi nunca, pero es muy raro que usen la palabra nunca. Entonces, eso es un fenómeno que sucede en varias de las entrevistas de México, y un problema que pasa en muchos de los estudios de mercado que se hacen, y representa un problema porque si nosotros ponemos preguntas que vayan en dirección positiva y dirección negativa y después las volteamos, o sea, por ejemplo, las volteamos para poder sumarlas todas en un solo índice, perdemos no están equilibradas porque no se usa igual la parte de arriba de la escala que la parte de abajo de la escala. Eso no pasa en otros países como en Europa. Pero entonces lo que se ha solido hacer en México es que cuando se quieren hacer índices que resuman varias preguntas, la solución es usar todas las preguntas en el mismo sentido. De hecho, nosotros intentamos meter 2 o 3 preguntas en el otro sentido y fue un caos total porque tanto en un sentido como en el otro se relacionan negativamente. No hubo forma de introducirlas en el índice. Gracias. Con relación a la otra parte de abrir la información, me parece que sí es fundamental. En estas tendencias que vivimos actualmente de la globalización y la informática y el acceso a la información, que cada vez tienden más a cerrarse y a comercializarse, ¿no? Con técnicas mercadotécnicas, la verdad es que nosotros sí estaríamos por abrir la información, sin la menor duda. En este sentido, no sé, el doctor que había pedido los datos de ortopedia, que con muchísimo gusto al final le podemos dar los datos y podemos estar en contacto para esto. Y la otra cuestión, esta comparación que se hace con el CONACYT,
En realidad el CONACYT califica muchas veces a los individuos y sigue a los egresados, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer aquí fue más bien un estudio social, no tanto un estudio individual, sino más bien algo que nos refleje un ambiente, un espacio colectivo en el cual las personas interactúan y reactualizan finalmente la cultura, los valores, las creencias, las prácticas y muchas de las cosas que finalmente tienen lugar cuando se interactúa. Entonces, en este sentido, sería una tendencia, digamos, el objetivo del estudio sería un poco distinto a, por ejemplo, lo que el CONACYT determina como calidad y excelencia, ¿no? Sin embargo, el CONACYT en ese aspecto también está cambiando. El nuevo marco de referencia para especialidades médicas se hizo orientado principalmente a evaluar el aspecto educativo, no la investigación, no tanto, sin olvidarse de la investigación. Y en ese sentido, tiene contemplado en su programa la evaluación por competencias, que incluye el aprendizaje, habilidades y destrezas y los valores. De tal manera que el ambiente educativo se ve redondeado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Y bueno, la finalidad última del programa es la movilidad nacional e internacional, pero en aquellos servicios o unidades formadoras de médicos residentes que tienen la calidad integral para hacerlo. Gracias. Pues yo creo que primero los felicito por el estudio, pero ningún estudio va a ser perfecto para evaluar unas sedes. Tiene que verse la figura desde varios lados. Este es un solo lado de la cara de una figura. Me llaman mucho la atención algunos resultados y no voy a repetir lo que ya dijeron los académicos que ya participaron, pero me parece que no podemos decir ni afirmar en este momento que las instituciones privadas sean mejores que las instituciones públicas. Estaríamos cometiendo una injusticia si lo vemos nada más desde ese lado. Aquí aparecieron algunas instituciones que, como también se comentó, tienen mucha tradición, tienen mucha historia, tienen mucha trayectoria, unas tienen 165 años, otras 108, otras quizás poco más de 40, 50 años, pero es en las instituciones donde todos los residentes quisieran estar. Sin embargo, no es nada más estar por hacer, en el caso de la cirugía, pues operar más pacientes, sino que se requiere que ese aprendizaje sea tutelar, sea con una persona que lo supervise y que les enseñe bien cómo deben de ser las cosas. Las instituciones públicas tienen algunas ventajas, las privadas tienen otras, y podríamos pasarnos toda la noche defendiendo a las instituciones públicas y privadas. Yo participaría en la defensa de las públicas, pero pienso que las instituciones públicas tienen mucho más recursos desde muchos puntos de vista que las instituciones privadas, y sobre todo tienen algo que en las privadas es muy difícil tener, que es el compromiso social, independientemente que se los hayan cargado en el disco duro desde las facultades. Y también incluso hay especialidades que se otorgan en donde la mentalidad de los residentes es simplemente salir para hacer dinero y no hacer una medicina, una práctica médica cercana a la gente. Me interesa mucho el estudio completo. Hay otro que también se presentó aquí por la doctora Jamuy hace algunos, no me acuerdo si de un año o dos, también lo hicieron en instituciones públicas como el General de México, y también otorgó otros resultados, ¿no? Pues por eso decía yo que sería injusto valorar una institución con un solo estudio, ¿no?
Y hay que valorarlo, como bien decía el doctor Díez Cuevas, con las calificaciones de los consejos, las evaluaciones de los grupos de especialistas que van a evaluar las sedes. En fin, habría que seguirla de otros puntos de vista. Yo veo que los residentes de las instituciones públicas salen con una mentalidad de publicar, de investigar, y los residentes de las instituciones privadas no. Ahí sí creo que los esfuerzos tendrán que hacerse de un lado y del otro. Las públicas mejorando el modelo de enseñanza que se les da, y más que enseñanza, de educación, y por el otro lado también los otros hospitales privados tendrán que meterle mucho más la formación de investigadores, porque todos los médicos, de alguna manera, y sobre todo la mayoría o todos los académicos, pues nos hemos dedicado a hacer investigación clínica con 3 pacientes, con 10 pacientes, con 20 pacientes que comparten la misma enfermedad. De manera que pensaría que habrá que ser juicioso y no irnos nada más con un solo estudio, sino la doctora Jamuy tiene algunos otros estudios muy útiles también para poderlos correlacionar. Bueno, yo creo que lo que pasa es que en la historia natural de las instituciones hay altas y bajas. ¿Y qué más quisiéramos nosotros que en todas nuestras instituciones le dieran seguridad al paciente finalmente? Y eso es de lo que se trata. La crítica y la autocrítica es muy favorable para modificar actitudes. Y no siempre el puesto que tuvimos es el puesto que tenemos, el lugar que tenemos en el desempeño de nuestras labores. Y tomarlo positivamente es la manera como vamos a mejorar la calidad de los servicios médicos que otorguemos. Yo les agradezco mucho la invitación a participar a la Academia Mexicana de Cirugía, a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor Reyes Fuentes, muchas gracias. Muy bien, señores y señores académicos, al no haber más preguntas y comentarios, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las personalidades participantes en esta sesión. Académico doctor Carlos Lavalle Montalvo, doctor en Ciencias Sociales Luis Jamín Sutón y matemática Michelle Anzurat Chacalo, por su excelente contribución académica a este simposio. Enhorabuena y muchas felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Doctor, si es tan amable. Sí, se llevará a efecto el próximo martes 9 de julio. El nombre de la sesión es una sesión conjunta con la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema: Sistema de Evaluación de la Operación de Servicios Médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La coordina el doctor Javier Dávila Torres, director de Prestaciones Médicas. El tema: Sistemas de Evaluación con la Operación de Servicios Médicos. La abordará el propio doctor Javier Dávila Torres. La introducción y visión del sector salud por la académica doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud. El tema: Sistemas de Evaluación de la Operación de los Servicios Médicos en el IMSS, por el doctor Raúl Peña Viveros, quien es jefe de la División de Mejora a la Gestión de los Servicios de Salud, y el licenciado Miguel Ángel Rodríguez Díaz Ponce, coordinador de Planeación en Salud. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.